Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Bueno, ya noches, ¿no? Y bienvenidos. Oigan, ya llevamos 9 sesiones. Impresionante, ¿no? Va rapidísimo esto. La cuarentena nos la vamos a pasar estudiando y eso es bueno porque estamos estudiando algo que nos ayuda, que nos anima, que nos corrige, que nos da fortaleza y esto es la bendita palabra de Dios, ¿no? Ok. Hoy vamos a entrar a un tema muy interesante y que yo creo que va a ser muy positivo para ustedes porque va a permitir que ustedes tengan una visión general de los textos bíblicos, ¿vale? He preparado una serie de fichas, ustedes podrán tomar nota y si no, ya saben, mandan un correo, aquellos que no lo han hecho pueden mandar un correo electrónico a perdón, siempre me equivoco, es info@fundamentos.org.mx para que les enviemos este material y puedan tenerlo, ¿vale? Mandan su correo y listo. Ok. Entonces, como les decía, tenemos estas fichas que hablan acerca del contenido de la palabra de Dios. Estas fichas describen de forma general el contenido de los textos bíblicos y vamos a ver ahí algunas cosas como quién fue el escritor, en qué periodo se escribió, qué personajes aparecen ahí y los hechos principales que narra cada uno de los textos, ¿vale? Ok, empezaremos entonces con la parte de los libros del Antiguo Testamento y empezamos obviamente con el primero de los libros que es Génesis. El escritor por tradición se dice que fue Moisés, ya que él es a quien se le atribuye la autoría de los primeros 5 libros del Pentateuco. Y esto es así porque, al menos en el libro de Éxodo, él aparece claramente como el escritor de este libro. Bien, entonces el escritor del Génesis se asume que es Moisés, y fue escrito más o menos en el periodo de 1445 a.C. a 1400 a.C. Los personajes que aparecen ahí, obviamente, primero es Dios, está Adán, está Eva, están sus descendientes, está Noé y sus descendientes, Abraham y sus descendientes. Los hechos que narra este libro abarcan la creación, la desobediencia del hombre, su separación de Dios, el aviso de que vendría un Salvador, la dispersión del ser humano sobre la faz de la tierra. También nos habla acerca de el diluvio y la salvación mediante el arca de Noé. La historia de Abraham y sus descendientes también está narrada aquí, así como la cautividad de los hijos de Israel en Egipto. Ese es el primer libro de la Biblia. Ubicado en el Antiguo Testamento. Le sigue el libro de Éxodo. Como les dije, este libro de Éxodo se le atribuye la autoría a Moisés porque en el propio libro de Éxodo, en el capítulo 24, versículo 4 dice, y Moisés escribió todas las palabras de Yahvé, Jehová o Dios, como quieras llamarle, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Entonces, en el propio libro de Éxodo queda registrado que Moisés escribió estas palabras que Dios le había dictado. El periodo de escritura es el mismo periodo que se considera para el Génesis, porque debieron de haber sido escritos en esa temporada los 5 primeros libros, ya que el escritor pues es el mismo Moisés, ¿vale? Entonces el periodo abarca de 1445 a 1400 antes de Cristo. Tenemos como personajes a Dios, Moisés, Aarón y Faraón. Los hechos que están aquí narrados es Moisés es levantado por Dios como libertador de la nación israelita. Dios le da la ley a Moisés y establece un pacto con el pueblo de Israel. Se construye el tabernáculo y se instaura el sistema sacerdotal
como sistema de gobierno para Israel, y esto fue ordenado directamente por Dios. Muy bien, el siguiente libro es el libro de Levítico. Obviamente, como ya comentábamos, el escritor se considera Moisés, y no se preocupen, tengo mis manos lavadas, desinfectadas, para poder tocarme la cara, porque si no, no lo haría. Ok, entonces, está, les digo, el escritor es Moisés, según podemos leer en Levíticos 27:34, es decir, capítulo 27, versículo 34, que dice: estos son los mandamientos que ordenó Jehová o Yahvé a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Bueno, Levítico es justamente un libro que tiene muchas ordenanzas, muchos mandamientos, leyes, prácticamente, ¿no? Entonces son los mandamientos que ordenó Yahvé o Jehová o Dios a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. A ver, perdón, aunque lo vamos a ver más adelante, de una vez quiero comentarles. Se discute mucho si el nombre de Dios en el Antiguo Testamento tiene que ser Yahvé, tiene que ser Yahweh, tiene que ser Jehová, o tiene que ser Adonai, ¿no? El Señor, Dios. Eso lo vamos a ver más adelante, pero ahorita tranquilos, si yo les digo Yahvé, Jehová o Dios, es para que ustedes usen este nombre o apliquen este nombre a esa porción de la Escritura y se sientan con el nombre más confortable, ¿no? Y ya veremos por qué en un caso es Jehová o por qué le pusieron Yahweh o Yahvé, y todo esto tiene que ver más, por un lado, con la forma en la que se latinizó el nombre, porque en realidad el nombre de Dios escrito ahí son 4 letras impronunciables para los judíos, y que son las letras, su equivalente en español serían YHWH. Pero lo veremos en un estudio más adelante, cómo es que estas letras le agregaron vocales y cómo en algunos casos algunos expertos han tratado de reconstruir ese nombre para darle el sentido adecuado del significado. Por eso tenemos, dentro de este estudio de Alimento que Sacia, tenemos contemplado un segmento especial de los nombres de Dios, porque además no es un solo nombre, sino hay varios nombres, y eso va a ser interesantísimo verlo. Así es que no te lo pierdas, ¿ok? Entonces, volvemos a Levítico. Dios entonces le ordenó a Moisés una serie de mandamientos, y estos quedaron registrados en este libro de Levíticos, y por eso se indica que seguramente el escritor también aquí fue Moisés. Ahora bien, ¿cuál fue el periodo de escritura? Bueno, Levítico fue escrito durante 40 días que estuvo en el monte Sinaí, Moisés sentado con Dios, y ahí él escribió. Los personajes que aparecen en este libro son, algunos entre otros, es Dios, Moisés, Aarón y los hijos de Aarón. ¿Qué hechos se narran aquí? Bueno, se narra cómo debe uno acercarse a Dios, es decir, se enseña en este texto cómo era la forma de acercarse a Dios. Se establece el sistema ritual de sacrificios y ofrendas, y se dan los preceptos de la ley y las penalizaciones por violar los mandatos de Dios. Todo esto viene condensado o puesto aquí en este libro de Levíticos. Bien, y es interesante porque Levítico se refiere a la tribu de Leví, y la tribu de Leví fue la escogida para ejercer el sacerdocio. Bien, seguimos entonces. El siguiente libro que aparece en la Biblia es Números. El escritor aquí es Moisés, y esto también está puesto ahí porque lo leemos en el libro de Números, capítulo 33, versículo 2, donde dice: Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de
Jehová, Yahvé, Dios. Estas, pues, son sus jornadas con arreglo a sus salidas. Y el periodo en el que se asume fue escrito este libro debió de ser durante los 40 años que el pueblo de Israel estuvo caminando en el desierto. Los personajes que aparecen aquí son Dios, Moisés y Aarón. Los hechos es la generación incrédula y quejumbrosa muere en el desierto. Dios levanta entonces una nueva generación para entrar a la tierra prometida. Me detengo aquí un poco porque creo que es importantísimo la lección que nos aporta este libro de Números. Y se le llama Números porque se hace un censo del pueblo. ¿Quiénes son los que están ahí? ¿Cuántas gentes son las que están en el desierto caminando con Moisés? Es muy interesante porque, fíjense, el pueblo de Israel, una vez que es liberado de la esclavitud en Egipto, tenía un camino que recorrer hasta la tierra prometida que no les hubiera llevado más de 15 días en total poder llegar al lugar. Sin embargo, la nación de Israel tomó una mala decisión. Y esta decisión fue, por un lado, no creerle a Dios, y por otro lado, quejarse de Dios. ¿Qué ocurrió? Dios le dice a Moisés que vaya en cierta dirección para llegar hasta la tierra prometida. Moisés, en ese camino, escoge a 12, porque obviamente, el pueblo de Israel se quejaba, ¿y a dónde están? Y lloraban decían, ay, las sandías, los tomates, bueno, no había tomates, decían, las sandías, los melones que comíamos en Egipto, aunque éramos esclavos, pero qué ricos eran, qué sabrosos, y aquí salimos al desierto a morirnos. Y luego Dios les manda maná del cielo, pan que nadie ha comido más que el pueblo de Israel, y lo comían ellos y decían, ay, este pan liviano, guácala, ¿no? Ahora sí, como decía un político mexicano, fuchili guácala, así estos cuates, ¿no? Desechando lo que Dios les daba. Bueno, entonces Dios les manda codornices y dice, les voy a dar de comer hasta que les salga la carne por los oídos. Y bueno, sí, se hartaron de codornices y se quejaron nuevamente. Y luego se quejaron de que no tenían agua. Y sacó de la peña o de la roca, sacó Moisés el agua porque Dios le dijo, toca la roca con el báculo, con el bastón que él tenía. Pero Moisés se equivocó ahí también. Ya estaba tan desesperado, estaba tan harto de los que se quejaban que golpeó la roca. Y eso le valió a Moisés para no entrar a la tierra de promesa. Una mala decisión. ¿Cuántas veces has tomado malas decisiones y en el enojo has dejado de alcanzar lo que Dios tenía para ti? Buena lección. Ojo con eso, ¿no? ¿Con qué actitud hacemos las cosas? Bueno, Moisés se equivocó, tomó una actitud equivocada, a pesar de que él era un hombre manso, tranquilo, en ese momento ya estaba hasta el gorro de tanta queja, y entonces golpeó la roca, y sabes, la roca es un símbolo de Cristo. El agua que emanó de la roca era agua viva, para dar vida al pueblo. Y no tenía que haber golpeado, tenía que haber obedecido y simplemente tocado la roca, pero la golpeó. Cuidado y te pones a golpear al patrón, ¿no? Que eso fue lo que Moisés hizo. Tal vez él no sabía, no entendía, pero golpeó la roca, golpeó lo que era el símbolo de
de Jesús, porque era una roca espiritual que los seguía. A ver, el pueblo de Israel sale de Egipto mediante milagros tremendos, porque ocurrieron las plagas famosas de ranas, de moscas, de esto, del otro, hasta que llega un momento en el que el faraón no los quería dejar ir, y no, pues cómo voy a perder a mis esclavos, ¿no? Entonces, al final del día, Dios tiene que llegar al punto más duro de tratamiento con ese gobernante, y lo que hace es mandar al espíritu de la muerte para tocar a los primogénitos de Egipto. Y ese espíritu, para que no tocara a los hijos de Israel, le ordena a Dios, a Moisés, que sacrifiquen un cordero. Este cordero lo sacrifican y con esa sangre pintan los dinteles de las puertas, con esa sangre, de forma tal que el espíritu de la muerte pasaba y veía la sangre de ese sacrificio, de ese cordero, y decía, aquí no puedo entrar, no puedo tocar. Ya hubo la muerte de un cordero, ya hubo la muerte de alguien. Y entonces se pasaba de largo y llegaba a la casa de donde no había esa marca, y era una casa de un egipcio, y entonces ahí entraba y mataba al primogénito. Interesante esto, porque finalmente, por eso los judíos celebran la Pascua, en donde sacrifican, bueno, hoy día lo que hacen es comer carne de cordero, pero antes sacrificaban el cordero pascual, y después ese se presentaba asado, horneado, y lo comían con hierbas amargas. Y todavía hasta el día de hoy el pueblo de Israel, el pueblo judío lo hace. Comen cordero con hierbas amargas, y lo comen de pie y lo comen deprisa, como ordena el Antiguo Testamento. Y esto para recordar que salieron deprisa, que fue un momento de liberación de esa vida amarga que tenían como esclavos, y salieron a libertad. Pero además es interesantísimo porque salen, los egipcios estaban felices de que se fueran y hasta les regalaron cosas, ¿no? De oro y demás, pero ya no vuelvan, lárguense, váyanse, ¿no? Y se van caminando en el desierto, y entonces el faraón, cuando ve que se va su fuerza laboral, dice, ¡hey! ¿No? ¿Qué pasó aquí? ¿A dónde se van? No, ahorita me los traigo. Y entonces ordena a su ejército para perseguir al pueblo de Israel, que dicen más o menos, según los números, eran cerca de 2 millones, algo por ahí, de personas caminando en el desierto, pero se lanza detrás de estas gentes, va el faraón, se lanza con su ejército y los quiere alcanzar, y ¡bum! Se topa con una columna de fuego que no le permitía pasar a tomar nuevamente como prisioneros y traerlos de regreso al pueblo de Israel. Y así avanzan ellos hasta el Mar Rojo, ¿no? Y ahí en el Mar Rojo, pues atrás venía el faraón, adelante quedaba el mar. ¿A dónde vamos? Y entonces Dios le dice a Moisés que usara la vara y que separara las aguas. Lo hace de esa manera, se abren las aguas de forma milagrosa, y entonces el pueblo de Israel camina y transita, dice, en seco. O sea, pudo haber sido en fango, imagínense el fondo del mar todo fangoso, lleno de arena, no, transitaron en seco. O sea, no nada más se apartaron las aguas, sino el piso se secó y dio suficiente firmeza para que la gente transitara. Bueno, caminaron, transitaron, mientras la columna de fuego detenía al faraón que estaba tratando de alcanzarlos. Bueno, después de eso, una vez ya estando del otro lado, la columna de fuego se levanta y entonces va el ejército de los egipcios, eso lo han visto ustedes en diferentes películas seguramente, va
se mete ahí tratando de alcanzar al pueblo de Israel y se cierra el mar, ¡fum!, y lo sepulta. Y algunos han dicho, es una fantasía muy linda. Y otros han tratado de explicar, no, lo que ocurrió fue que hubo una explosión de un volcán y entonces eso generó una onda que movió todo y el mar se retrajo. Otros dicen, no, fue un sismo lo que abrió y después volvió a temblar y se cerró. En fin, la gente ha tratado de darle mil explicaciones. Lo que sí es cierto es que no hace mucho un arqueólogo encontró evidencias de carruajes y cosas sepultadas en el mar, ya cubiertas, salinizadas, de algo que pareciera ser un campo de despojos, como de un ejército que quedó sepultado. Eso es algo que está ahí. Ok, no voy a entrar en discusiones, hay videos, hay investigación, pueden buscarlo, es interesante, ¿no? Pero lo más importante es que después de que pasan y que llegan al otro extremo y que Moisés y su hermana danzan de felicidad y hasta sus hermanos también, y hasta hay un canto ahí de alguien que dice, oh, sepultó, echó a la mar a los carros del faraón y demás. Bueno, eso viene en la Biblia. Además de eso, una vez que emprenden el camino a tierra prometida, llega un momento en el cual se envía a un príncipe, dicen, o a un individuo, pues, de cada una de las tribus, y se forma un grupo de espías, de 12 espías, que caminan hacia tierra prometida, si no los llevaba hacia una tierra de promesa, porque Dios decía, es una tierra donde fluye leche y miel. Y entonces llegan estos 12 espías, están por ahí, después regresan, y regresan cargando incluso un racimo de uvas enorme, gigantesco. Tenían que cargarlo entre dos con un bordón, tenían que montarlo ahí para poder llegar. Imagínense el tamaño del racimo de uva, ¿no? Bueno. Ay Dios, ¿cuántas veces no nos ha pasado así? ¿Nos tienes preparado un territorio de promesa? ¿Un trabajo? ¿O alguna otra actividad? Y lo echamos a perder por una decisión basada en temor. Y eso fue lo que pasó. Porque regresaron estos 12, y de los 12, 10 dieron un testimonio pésimo. Dijeron, sí, es cierto, sí es una tierra buenísima, fluye leche y miel, pero allá hay unos gigantes enormes que nos van a comer vivos, no vayamos. Y solo 2, Josué y Caleb, solo 2, dieron un reporte diferente. Y ellos dijeron, no, vamos a subir y vamos a poder más nosotros que esos gigantes, porque sí, hay gigantes allá, pero nosotros vamos a poder hacer mucho más porque Dios está con nosotros, no con ellos. Aún así el pueblo se llenó de temor y tomó una decisión equivocada y decidieron no creerle a Dios, decidieron quedarse con sus quejas y entonces caminar en el desierto. Porque cuando Dios vio eso dijo, ok, entonces no quieren ir para allá, caminemos entonces. Pero todo ese tiempo, de día, había una nube que los cubría del sol. De noche, esa nube se volvió una columna de fuego para calentarlos en medio del desierto, porque en el desierto, ustedes saben, hace un frío que te puedes congelar. Pero Pablo, en uno de sus escritos, dice adicionalmente que una roca los seguía. Y esta fue la roca la que golpeó a Moisés, que no tenía que haberla golpeado, tenía que haberla tocado y brotaba el agua. Pero bueno, entonces, excelentes lecciones. Primero,
No tengas temor. Ya creíste en Dios. Confía en Él. Y en estos tiempos de dificultad, en donde parece que nada está saliendo bien, te digo algo, está saliendo mejor de lo esperado. Porque esto no se le salió a Dios del control. Dios tiene control de todo esto. Estaba previsto que ocurrieran. De hecho, lo dice una de las profecías, por si no pensabas que las profecías de Dios se cumplen, una de las profecías que Jesús mismo da, cuando le preguntan, bueno, ¿y cuándo va a ocurrir todo esto de que tú vas a regresar? Y Jesús dice, miren, antes de que yo regrese van a ocurrir varias cosas. Una de ellas es que van a oír de guerras y rumores de guerras. Y se va a levantar nación contra nación y reino contra reino. ¿Te suena parecido? Antes han habido guerras, pero ahora incluso hay guerras que ya nadie les hace caso y están ahí presentes y se están peleando. Y algunos son reinos y otras son naciones. Y se están peleando ahorita, en este momento. Se le da mucha promoción a ciertas guerras en donde participan ciertas naciones, pero en la nación, en el mundo hay naciones que están en guerra. Ustedes pueden chequear en internet cuántas guerras hay hoy día en el planeta Tierra, y hay varias. Bueno, habrá guerras, rumores de guerras, habrá terremotos por todos lados, o sismos por todos lados. ¿Perdón? Sí, yo sé, todos los días tienen en la Tierra, pero una cosa es que haya sismos y pequeños temblores a que haya terremotos. Y últimamente nos han ocurrido varios terremotos. Tal vez antes también ocurrían, pero no los escuchábamos. Ahora vamos a escuchar de guerra, rumores de guerras, terremotos. Luego también dice, y habrá pestes. No a pestes, pestes. ¿No estamos así ahora? Volteando para todos lados, que no se nos acerquen. El COVID, ¿no? Una pandemia. Y dice Jesús, pero esto apenas son dolores de parto. No es que yo ya venga, son dolores de parto. Para mí hay tal vez, no sé, mucho cumplimiento de esa profecía, pero tal vez para otros solo sean meras coincidencias, como dicen algunos. Yo todas las profecías que he visto escritas en la Biblia, las he visto cumplirse. Entonces, ojo, se está cumpliendo, ¿no? Pero lo más importante son las lecciones que les decía para este tiempo. Toma nota de qué actitudes tenía el pueblo de Israel. Incrédulo y quejumbroso. Y eso los llevó a caminar 40 años en el desierto. Cuando hubieran caminado 15 días, tal vez 20, y hubieran entrado a un lugar donde Dios les dijo, de ahí van a encontrar que fluye leche y miel. No te pierdas de la bondad de Dios, tomando decisiones malas con base en el temor o con base en el enojo, como le pasó a Moisés. Esas son lecciones que están ahí puestas. O sea, te lo comento porque creo que es importante que si vamos a estar viendo esto de los libros, vayas viendo cómo esos libros y el contenido de esos libros empiezan a aconsejar tu vida y empiezan a llevarte a que cambies tu actitud. ¿Ok? Porque son lecciones de vida que están ahí puestas. Bien, perdón, no vamos a predicar, estamos dando enseñanza. Pero bueno, es parte de la enseñanza esto. Ok. El siguiente libro que vas a encontrar
Se llama Deuteronomio. Y este libro también fue escrito por Moisés, y esto se lee en el mismo libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 9, que dice: y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Yahvé, o Jehová, o Dios, y a todos los ancianos de Israel. El periodo es poco antes de que el pueblo de Israel entrara a la tierra de promesa. Los personajes que aparecen aquí son Dios, Moisés, Aarón y Josué. Y lo que narra este libro es que Dios renueva el pacto con Israel, muere Moisés antes de entrar a la tierra prometida, y Dios escoge como sucesor de Moisés a Josué. Este libro tiene la particularidad de que fue dado a la generación, no a la generación incrédula y quejumbrosa que murió en el desierto, sino a una nueva generación que tras 40 años, porque a ver, el pueblo de Israel se queja, no le cree a Dios y camina 40 años dando vueltas en el desierto. 40 años en un desierto. ¡Wow! ¿Has ido al desierto en alguna ocasión? Ni siquiera hay sombras, ¿no? O sea, árboles, pues, con sombra donde te puedas acercar, ¿no? Tienes que parar cada cierto tiempo en algún lugar para proveerte de agua. No tan fácilmente consigues alimento. En fin, el clima es agreste, frío, calor extremo. No es cómodo. Y así estuvieron viviendo ellos 40 años. Pero en esos 40 años murieron todos los que se habían quejado, los que no habían creído, todos. Solo 2 sobrevivieron y entraron a la tierra de promesa. ¿Quiénes fueron? A ver, tú lo sabes. Exacto, así es. Josué y Caleb fueron los que entraron. Moisés no entró. Lamentablemente él, siendo el libertador y todo, Dios le dijo: no, tú no vas a entrar. Y es durísimo cuando estás a punto de ganar lo que buscabas, lo que querías, y por una falla lo perdiste, ¿no? Ahora, ¿qué Dios tan duro? ¿Por qué no dejó entrar a Moisés? Nada más porque le pegó a la roca. Sí, pero también es aleccionador para el pueblo. Líder que pierde los estribos no puede, no debe estar al frente de algo. A ver, ¿tú eres empresario? ¿Tienes algún directivo en tu empresa que pierde los estribos fácilmente? Si es así, pues estás escogiendo mal. Pero yo hasta ahorita no he visto, Cuando alguien pierde los estribos en una empresa, cuando alguien se molesta y se altera y demás, trabajando en una empresa, normalmente esos amigos no pueden ascender en puestos. ¿Por qué? Porque van a echar a perder el trabajo bueno que puede hacer una empresa respecto de sus clientes. Los clientes no van a querer tratar con él. Imagínate un líder berrinchudo, enojón, ¿no? Que de repente se le sale la tripa y pega de gritos. Bueno, hoy día hay muchos, y más en la sección del área de la administración pública.
Pero no debe ser así. Un líder debe tener un carácter aplomado, asentado, debe de soportar bien las críticas, las burlas, debe de mantener ese aplomo, debe tener un carácter sólido, íntegro, de una sola pieza. Si tú quieres ser líder, ve mirando hacia tu carácter. ¿Eres una chispita? Porque yo antes, por ejemplo, digo, no es que hoy sea perfecto, ¿eh? Hay cosas en donde la tripa me brinca y ¡oh! Me prendo, ¿no? Alguien me decía que era yo un tonto Polaroid. No sé, los jóvenes tal vez no conocen las cámaras Polaroid, pero eran unas cámaras en mi época que eran una maravilla porque tomabas una fotografía y sacaba la fotografía inmediatamente, pero tú no veías nada, veías un papelito así, un rectángulo casi, ¿no? Pero poco a poco se iba revelando frente a ti, ¿no? Y veías cómo se revelaba la imagen. Y por eso me decían el tonto Polaroid, porque yo me revelaba en 10 segundos. Había algo que me molestaba y entonces, me prendía peor que un cerillo, ¿no? Así también le decían a un amigo el cerillo, porque se prende a cada rato, fácilmente enciende. Entonces, muy importante, la Biblia tiene ejemplos así. Y como te estoy platicando ahora, los puedes aplicar a diferentes áreas de tu vida, para los negocios, para el trato con los demás, ¿no? Así es que nada más entraron, volvemos a la plática, nada más entraron Josué y Caleb, que eran los que tenían un carácter aplomado, íntegro, que resistían, aguantaban, le creían a Dios, confiaban en Él, y Dios dijo, en estos puedo confiar, en estos puedo confiar y a estos voy a llevar a la tierra de promesa. Ok. Y del pueblo de Israel, todos los que se quejaron, murieron. Ojo, no te quejes. Tal vez si te quejas, vas a estar dando vueltas 40 años en el mismo lugar. Y vas a dar vueltas en el mismo lugar hasta que muera ese cochino carácter que tienes. Entonces es mejor abandonar de una vez el carácter feo. Decirle, Dios, ayúdame, yo no puedo con mi cochino carácter, pero tú sí. Ya no quiero dar 40 años, digo, ya no quiero pasar 40 años dando vueltas en un desierto. Porque eso es lo que ocurre, mucha gente vive frustrada, dando vueltas y vueltas y vueltas. Yo les digo a las personas cuando hablo con algunos de ellos que me han pedido consejo, digo, ¿sabes cuál es el problema de nuestro cerebro? Entra en un loop, en dar vueltas y vueltas. Y entonces ya empiezas a pensar mal de alguien y te cae gordo, ¿no? Dices, ay, me cae gordo, que no es que... Y ahí está, esa vocecita mía. Y da una vuelta, y da otra vuelta, y da otra vuelta. Y cada vez que te acuerdas de esa persona... Y cuando ves a una persona que se parece a esa persona... ¿Y sabes qué? Casi te vuelves loco. Y el cerebro tiene la particularidad de que una vez que agarra un loop, o sea, empieza a dar vueltas sobre el mismo tema, ya no lo suelta, porque se secretan sustancias aquí adentro que te hacen dar y otra vez, y otra vez, y otra vez, porque el cerebro se vuelve vicioso de esas sustancias. Los enojones siguen siendo enojones y cada vez más enojones. Y la frustración llega al punto en el que odias a todo el mundo. ¿Cómo los odio? ¿Cómo los odio? Y Dios dice, rompe con eso. Rompe con ese ciclo. Por eso vienen estos ejemplos en la Biblia, para que no des vueltas. Pero bueno, perdón, ¿ven qué fácil me desvío del tema y ya no le sigo? Y no es que no quiera seguirle, es que me apasiona tanto lo que viene en la palabra de Dios y cómo enseña,
¿no? Que la verdad sí vale la pena a veces detenerse un poco y avanzar. Pero bueno, ok. Ahora ya continuamos. El otro libro, el siguiente, después de Deuteronomio, que vas a encontrar en la Biblia, se llama el libro de Josué. Y este libro fue escrito por el propio Josué, según vemos en el propio libro de Josué, capítulo 24, versículo 26, que dice, y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí, debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová Yahvé Dios. El periodo en el que se estima que debió haber sido escrito este libro abarca el periodo de 1405 a.C. a 1385 a.C. Los personajes que aparecen mencionados, obviamente es Dios, es Moisés y es Aarón. Los hechos que se narran aquí es la generación incrédula y quejumbrosa murió en el desierto. Dios levantó una nueva generación y así entraron a la tierra prometida. De hecho, habla de la campaña que estableció Josué para tomar la tierra prometida. Hay algo interesante porque hay un pasaje que me encanta y habla de Caleb. Caleb, un hombre que en ese momento debió haber tenido más o menos como unos 80 años de edad, pues se repartieron los territorios, ¿no? Perdón, eso también está aquí mencionado en esta parte, porque se menciona cómo se repartieron el terreno que conquistaron con la campaña de Josué. Aquí se habla de la caída de la ciudad de Jericó, cómo los muros fueron derrumbados, cómo entró temor en todos los reyes que vivían en esa región, que originalmente había pertenecido a Abraham. Abraham tuvo por hijo a Isaac, Isaac tuvo por hijo a Jacob, Jacob, que después Dios le cambia el nombre de Israel, tuvo 12 hijos, las 12, que formaron las 12 tribus de Israel, que fueron las que quedaron en el territorio de Egipto, quedaron cautivas allá, y después son liberadas por Moisés y regresan a la tierra que les pertenecía, a la tierra de promesa, ¿no? Y una vez que entran con Josué, se establecen ahí, recuperan el territorio, ¿vale? Pero hay una porción que me encanta. Y es una porción donde narra que Caleb, un hombre de 80 años, una vez que ya se había repartido todo el territorio, solo quedaba un monte donde habitaban gigantes y les tenían miedo. Eran individuos muy altos. Se habla de que alcanzaban mucho más allá de 2 metros. Eso era así, ¿no? Algunos dicen que eran como cerca de 3 metros por las descripciones que dan. Pero bueno, y nadie quería subir ahí, nadie quería ir al monte de los gigantes. Pero Caleb, un hombre ya anciano, grande de edad, dice, a mí dame ese monte, que la edad que yo tengo no importa, me siento como si tuviera 40 años y voy a subir y los voy a conquistar. Y le dicen, bueno, pues adelante, ¿no? Y justamente, Caleb va y toma, conquista el monte. Lección, mi amigo, no importa la edad que tengas. Si eres una persona de la tercera edad, no importa. Un hombre de 80 años, como Moisés, sacó a una nación completa de la esclavitud y vivió hasta los 120 años. Caleb, un hombre de 80 años, tomó un territorio que los jóvenes, los jovencitos, los más chavos no querían ni meterse, les daba miedo. De repente el día de hoy queremos y exigimos a veces
que los jóvenes que todavía no tienen una gran experiencia de vida dirijan empresas, dirijan naciones, se vuelvan consultores, porque ellos son la octava maravilla del planeta Tierra. Y sabes, yo he hablado con varios jóvenes, millennials, que voltean y me dicen, oye, ¿por qué piensan que nosotros vamos a salvar el mundo que ustedes, los mayores, echaron a perder? Yo digo, espérame, no estoy tan viejo. Pero tienen razón de alguna manera. En realidad, el éxito de cualquier proyecto no lo tienen los millennials, ni te lo van a dar. Ellos entienden mucho de tecnología, entienden mucho de automatización, yo lo sé, están más familiarizados con eso, pero hay algunos millennials que son auténticos abuelos tecnológicos. Así me dice una persona a quien yo estimo mucho. Dice, yo soy una abuela tecnológica. No conozco mucho de esto y soy millennial. Y es así. Hay quienes les encanta, les gusta. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la tecnología. Yo no soy millennial, yo soy un baby boomer. También esas divisiones para mí son... Perdón, ya sé, el perro ha estado ladrando y se mete el sonido, pero disculpen. Pero en verdad, para mí eso de que si eres millennial, que si eres... Quitémonos de esas divisiones que nos han impuesto los sistemas de clasificación por edades. No, cada quien tiene su edad y tiene su experiencia de vida y demás. Para mí, la clave, en verdad, es que se formen equipos, decimos multietaneos, de diferentes edades. Esa es la clave para tener éxito en cualquier empresa. Esa fue la clave y es la clave que la Biblia te recomienda. Dice que las canas tienen que ser respetadas, pero habla de que los jóvenes son hermosos con su fuerza, la fuerza que tienen, la energía que tienen. Así entonces, ¿quieres tener éxito en lo que hagas? Considera tener gente madura y jóvenes. Los maduros enseñaron a los jóvenes. Y ahí viene el éxito. Porque lo que le falta de energía a uno le sobra a otro. Y lo que le falta de experiencia a uno le sobra al otro. Y de esa manera compensas. Hoy día ya eso de los millennials en muchas empresas a nivel mundial está pasando a la historia. Y ahora lo que se han enfocado es a tener otra vez equipos multietaneos. De hecho, algunos de los seniors, como nos llaman a los canosos, han sido invitados a regresar como consultores, como entrenadores de los más jóvenes. Es que nunca teníamos que haber hecho la división, pero la hicimos. No te tragues todo lo que te dicen. Mejor lee la Biblia. Aquí hay verdades eternas. Y son eternas, escúchame, son eternas, aplican para cualquier época. Ok. Eso nada más como tema adicional al libro de Josué. Volvemos. Perdón. Está el libro de Jueces después del de Josué y el escritor no se conoce. No hay una evidencia tangible que te diga probablemente el escritor fue tal persona. Aunque hay algunos eruditos que cuando ven el estilo de escritura dicen, es probable que haya sido el profeta Samuel. Pero nadie lo puede asegurar, ¿vale? El periodo en el que se escribió este libro se ubica muy probablemente entre el año 1000 a.C. y el año 9000 a.C. Aquí aparecen algunos personajes como Débora, Barak, Gedeón y Sansón. ¿Se acuerdan? Sansón y Dalila. ¿Se les hace conocida la historia?
¿sí? ¿Cuáles son los hechos que se narran aquí? Bueno, Dios levanta jueces para librar a Israel de sus enemigos cuando clamen a Él. A ver, Dios saca al pueblo de Israel, le establece un sistema teocrático y ese sistema teocrático avanza, pero Dios finalmente levanta líderes a través de los jueces que ya existían en el pueblo de Israel. Ya había gente que juzgaba los problemas de la nación y tomaba las decisiones mejores. Por eso se llamaban jueces. Y tanto Débora, Barak, Gedeón y Sansón son algunos de los jueces que tuvo el pueblo de Israel para su propio gobierno. Interesante porque hay casos como el de Gedeón, ¿no? Gedeón era un hombre que era campesino. Él tenía su era, o el lugar donde se limpian las semillas, y él estaba en la era limpiando las semillas, bueno, no en la era, más bien estaba en el lagar, que era el lugar donde se pisaban las uvas. Es como una especie de tina, ¿no? Pero él ahí se ponía a limpiar las semillas en lugar de ir a la era. ¿Pero por qué lo hacía ahí? Bueno, lo hacía ahí porque había enemigos que venían, ¿no? Creo que eran los madianitas, venían y asolaban la zona y le robaban la comida. Entonces, ¿a dónde iban estos amigos? Pues no iban al lagar, porque en el lagar, mientras no hubiera fruto, pues no se pisaba ni se obtenía jugo ni nada. Entonces, ahí podías de alguna manera medio ocultar tu semilla. Pero es interesante que él estando trabajando ahí, Dios de repente lo ve y le saluda y le dice que es muy valiente y esforzado y dice, ¿cuál? No, a mí no me hables, ¿no? Y finalmente es interesante la historia porque Gedeón, siguiendo las instrucciones de Dios, llama a los varones de Israel para ir a pelear. Solo los que sintieran temor o los que estuvieran casados no iban a ir, algo así menciona un poco la historia, si no mal recuerdo. Y entonces empiezan la marcha para ir a enfrentar a un enemigo numeroso. Pero en el camino, Dios le dice, a ver, mira, llévalos a tomar agua y el que tome el agua a sorbos, eso lo pones de un lado, y el que lama el agua como perro, yo no lo hago así, pero algunos lo hicieron así. Digo, no sé si tú lames el agua como perro, pero yo no he visto eso en seres humanos que como si fueran perros están tomando el agua, ¿no? Pero así fue, unos lamían el agua, dice, esos me los pones en otro lado. Y a los que la tomaron de forma normal, váyanse para casa. Y a los que lamieron, esos te los quedas, ¿no? Entonces, poco a poco, digo, pruebas de ese tipo Dios fue usando. Y al final Gedeón se queda nada más con 300 hombres para enfrentar a un ejército, pero en 1000 veces más grande. Y después Dios le dice, porque Gedeón dice, ¿y cómo vamos a pelear contra esos? Y Dios le dice, no te preocupes, ahora cada uno de tus hombres va a tener un jarrón y adentro del jarrón van a poner una tea ardiendo. Y después van a decir, por Yahvé, o por Dios, o por Jehová, y por Gedeón, y rompen rompen el jarro. Y narra la historia que cuando
el enemigo que estaba acampando, porque lo rodearon estos 300 el campamento y gritaron eso, cuando escucharon eso, se levantaron espantados en la oscuridad de la noche y se mataron unos a otros y los de Israel no tocaron a nadie. Sorprendente. Hay momentos en los que vas a ver situaciones muy difíciles en tu vida y cuando menos lo esperes y de la forma más sorprendente e inesperada, Dios tomará el control y te va a salvar. Y tú ni siquiera las manos tendrás que meter. Considéralo. Bien, paramos aquí, perdón, vamos a seguir. Pero es que hay historias interesantísimas en cada libro, con una aplicación práctica para tu vida, como puedes ver. ¿Vale? Espero que les haya gustado, que la hayan pasado bien. Yo la pasé de maravilla, a pesar de los ladridos de mi mascota, perdón. Y solo me queda desearles que se sigan cuidando, quédense en casa, no salgan, sigan las recomendaciones de nuestras autoridades, no dejen de orar por los médicos y por las enfermeras que están trabajando a nivel de todo el mundo para mejorar nuestra salud. Por favor, quédense en casa. No saturen sus sistemas de salud. Por favor, quédense en casa. Confíen, Dios tiene todo en control. ¿Vale? Que pasen buenas noches y que Dios les guarde. Nos vemos mañana. Hasta luego.